gracias. Te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Gracias, gracias por mi hermana Mirna, Padre. Gracias, Señor, por el tema que tú has puesto ya de antemano en su corazón, papá. Te pedimos, Padre, que cada palabra que salga de su boca sea palabra para dirigirnos, para escudriñar nuestros corazones, papá. Padre, que seamos esponja para escuchar toda palabra que va a salir de su boca. Padre, que nuestro oído estén presto para oír, que nuestras mentes estén puestas para escuchar todo lo que usted va a poner en su corazón de Almira Carballo. Padre, bendiga su entrada, bendiga su salida, y que toda palabra que salga de su boca nos redarguye, papá, nos enseñe. Gracias, papá. Le pedimos que la use con poder y gloria y que estemos atentos a todo lo que va a salir de su boca. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio más hermoso el que el Señor me da en esta hermosa mañana de poderme dirigir a este pueblo santo con el tema "No te olvides de tu llamado". Este tema trae mucha reflexión a mi vida y espero que sea Dios ministrando la vida de cada una de ustedes. Para ello vamos a leer la palabra del Señor en Josué capítulo 13 del versículo 1 hasta el 5. Voy a leerlos, hermanas, en la versión La Voz. Prestemos atención como dice la palabra del Señor. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo según el Dios eterno. Y él les dio a los filisteos para poder sobre ellos, les dio poder sobre ellos durante 40 años. Durante ese tiempo, un hombre de Sora llamado Manoa de la tribu de Dan estaba casado con una mujer que no podía darle hijos. El mensajero del Eterno le apareció a la esposa de Manoa. Eres estéril y no tienes hijos, pero todo eso está a punto de cambiar. Concebirás y tendrás un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni ningún otro licor, bebida fuerte, y no comas nada que no sea ritual impuro, porque vas a quedar embarazada y tendrás un hijo. No uses navaja en su cabeza, porque criarás a este niño como nazareo dedicado al Dios verdadero desde su concepción. Y él será quien comience a liberar a Israel de los filisteos. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y esta palabra dice que después de la muerte de Josué y la generación que servían al Señor, el pueblo judío cayó en un ciclo de pecado y de opresión. Pero a la vez el pueblo de Israel se arrepentía y el Señor tenía misericordia y los liberaba. El libro de Jueces gira en la historia de Israel que va desde la época de Josué hasta los primeros reyes. Según el punto de vista teológico, esto provoca el hecho de no obedecer a Dios, así como el arrepentimiento y la liberación que Dios le ofrecía a su pueblo continuamente. O sea que ellos pecaban y Dios cada vez les enviaba liberación, pero ellos seguían y seguían continuamente pecando. En el libro de Jueces describe un patrón de desobediencia que existía entre los israelitas. Los enemigos de Israel, miren este punto, qué importante. Dice que los enemigos de Israel nunca fueron completamente derrotados de la tierra que Dios les había dado. El hecho de no haber completado esa conquista ya se entendía como una forma de desobediencia del pueblo de Israel para con Dios. Los filisteos fueron uno de los tantos pueblos que encontró Israel en la tierra prometida y lo vamos a ver en muchas oportunidades enfrentando al pueblo de Israel. Podemos ver en la escritura que Dios levantó a hombres para destruir a los enemigos o para destruir a los filisteos. Pero lo curioso de esto es que los filisteos usaron a esos
a esas personas que Dios había levantado, lo usaron para estrategias para destruir los planes de Dios, según ellos, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Nosotros vemos acá la decadencia que el pueblo de Israel había traído después de que su líder espiritual como Josué había fallecido, y dice que todos los de la generación de Josué que sirvieron al Señor, y ellos se apartaron y empezaron a caer en un ciclo de contaminación, de pecado, de desobediencia, de deshonra, de no vivir la Torá como Josué y Moisés le habían instruido. Si lo aplicamos hoy en día a nuestras vidas, mis hermanos, hoy el pueblo de Dios está cayendo en un ciclo de pecado, en un ciclo de inmoralidad, que creemos nosotros hoy en día que el único pecado es el adulterio, la fornicación, el asesinato, que son los pecados que Dios toma en cuenta. Pero hay un gas lacrimógeno que está entrando en el pueblo de Dios y que no se está dando cuenta, y que lo está usando sutilmente el enemigo para destruir al pueblo de Dios y aún para destruir ministerios. Y es el espíritu de mentira. ¿Cuántas veces nosotros usamos la mentira para salir airosos de algo o para justificar X cosa en nuestras vidas? Donde el Señor esta mañana nos manda que prestemos atención a esos pequeñas zorras que están invadiendo al pueblo de Dios y están haciendo estragos fulminantes. El espíritu de mentira es algo que el pueblo de Dios no lo está viendo como pecado, lo está viendo como una solución a algo que nosotros queremos obviar o queremos justificar. También hay el espíritu de envidia. El espíritu de envidia, nosotros, ay, si aquella la usa Dios y a la otra, no, hermano, cada quien Dios nos ha dado un llamado distinto. Los dedos de las manos son diferentes porque tienen diferentes funciones, así es el pueblo de Dios. Todos tenemos diferentes funciones en el pueblo y por lo tanto somos necesarios para la obra a la que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hay otro espíritu que se mueve muy fuerte en el pueblo de Dios hoy en día y está haciendo estrago, es la manipulación. La manipulación es algo que muchas personas están usando para tener a sus feligreses o para tener a personas sujetas a ellos. Hermano, yo te invito en este día para que tú y yo escudriñemos la palabra, para que escudriñemos la palabra de una manera, hermanos, que nosotros no seamos influenciados por este mover del enemigo que está desatado en el pueblo de Dios. La mentira, la codicia, la envidia, la manipulación. Hay tanta lengua manipuladora que hoy está destruyendo ministerios, está destruyendo llamados, está destruyendo potenciales que Dios quiere usar. Pero el ser humano se ha encargado de manipular a su propia conveniencia. ¿Cuántas veces usamos la palabra del Señor para manipular? Entonces el pueblo de Israel estaba cayendo en una decadencia, y dice que el Señor, cada vez que el pueblo pecaba, y caía en ese ciclo y caía en ese ciclo, pero cuando el pueblo venía y se humillaba, el Señor era misericordioso. Cuando el pueblo se arrepentía, el Señor era misericordioso y los perdonaba. Y dice que esta vez no fue la excepción. Y Dios le envió a una familia, a una pareja que no podía tener hijos. Y se le presentó el mismo ángel de Jehová, dice, a esta mujer que era estéril, a la mujer de Manoa, de la tribu de Dan en Sora. Y dice que lo que me llama la atención es que este ángel le dio puntos muy estratégicos, instrucciones específicas a estos padres para instruir a este niño. Pero hay algo que me llamó más la atención a raíz de esto a mí, es que dice que el ángel de Jehová se le presentó solo a la mujer, porque ni aún menciona su nombre. Y dice que esta mujer viene y le comparte a su marido que había sido visitado, ¿verdad? Y que le había dicho que iba a tener un hijo. Entonces, miren, en Jueces 13:8 dice, entonces oró Manoa a Jehová
y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y en el 12 dice: entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Hermano, mire qué interesante esta palabra. Manoah y su esposa sabían que lo que estaba engendrado en el vientre de su mujer era algo que venía con un propósito, venía con un llamado. Pero él se tomó el tiempo para orar y quería saber cómo iba a instruir a ese niño porque sabía que era algo especial que Dios estaba enviando a su casa. Y dijo: enséñanos cómo va a ser la manera correcta que nosotros tenemos que educar a este niño. Usted y yo somos padres, somos madres. ¿Usted le ha dicho al Señor que le enseñe cómo instruir a sus hijos? Porque sabe que todo lo que ha parido su vientre es generación bendita para estos tiempos. Y usted le ha pedido la instrucción al Espíritu Santo para que le enseñe a instruir a sus hijos correctamente para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Porque Dios los ha llamado para cumplir un propósito a sus hijos. Pero no los vayamos más allá de eso. ¿Cuántas personas nosotros les predicamos del evangelio, les hablamos de Jesucristo y esas personas se convierten a Jesucristo? ¿Y nosotros qué hacemos con ellos? Los estamos instruyendo para que lleguen al llamado, al propósito para que Dios los ha traído. A veces, muchas veces solo nos conformamos para que esa persona haga la confesión de fe y se nos olvida darle una instrucción y un seguimiento para que esta persona se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Y eso es lo triste de hoy en día, de la decadencia que el pueblo de Dios está viviendo, mis hermanos, que a veces nos esforzamos por salir y predicar. Pero ¿qué hacemos dentro de nuestras congregaciones cuando esos hijitos vienen? ¿Realmente estamos pidiendo la guianza del Espíritu Santo para instruir a esos nuevos miembros a que se encaminen al camino correcto y que aprendan a amar al verdadero Dios, para que aprendan a temer al verdadero Dios, para que aprendan a respetar al verdadero Dios? Este es un llamado para ti y para mí como hijos de Dios, porque no somos cualquier cosa. Que entendamos que si Manoah sabía que el ángel de Jehová se le había presentado para decirle que el vientre de su mujer, que era estéril, iba a parir, pero iba a parir algo especial que iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los filisteos. Lo que ha parido tu vientre y lo que sos tú, sos la generación que hoy en día vas a liberar al pueblo de la esclavitud del pecado, no de cualquier cosa. Pero miren las instrucciones que siguen más adelante. Dice que los filisteos seguían dominando a Israel y Dios levantó a Sansón, que es el hijo de Manoah y de esta mujer de vientre estéril. Cuando tú escuchas la palabra Sansón, se te viene el hombre peludo de pelo largo y el hombre fuerte, el que derribó las puertas, el que fue engañado por Dalila, bla, bla, bla. Pero yo quiero hoy que te enfoques conmigo en las instrucciones que el ángel le dio a estos padres. Y le dijo, ¿cómo vemos? El ángel de Jehová le dio instrucciones muy específicas acerca del niño. Él sería criado como nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Sabe que los nazareos eran por llamado divino, por elección de los padres y por decisión propia? En los nazareos tenemos el ejemplo de los nazareos por designación de los padres tenemos a Samuel, pero por designación divina tenemos a Sansón. Dice que el voto nazareo a veces las personas lo efectuaban por un año, por el tiempo que ellos decidían que se comprometían a llevar el voto nazareo. Pero a Sansón Dios no le dio opción, le dijo a estos padres, él será nazareo
desde su nacimiento hasta su muerte. O sea que iba a ser de por vida. Tenemos tres características principales que quiero resaltar de lo que es ser un nazareo. Y lo encontramos en número 6, capítulo 6 del versículo 1 hasta el 8, que por el tiempo no lo voy a leer, sino que solo voy a resumir. Las tres características principales eran no beber vino, no tomar nada muerto y no cortarse el cabello. Mis hermanos, todos somos llamados a consagrarnos al Señor, a vivir en santidad. Pero este pasaje nos muestra una consagración de una manera muy especial, o sea, una consagración más allá de nuestra mente imaginaria, una consagración desde lo más profundo del corazón. Y dice, no beber vino, que es la primera de las características de las restricciones que el ángel de Jehová le puso a los padres de Sansón. Y le dice, no beber vino. Tomar vino no era que era pecado, embriagarse sí. Y en Proverbios 21 nosotros encontramos, se lo voy a leer en la versión El Mensaje, que dice, el vino te hace mezquino, la cerveza te hace pendenciero. Un borracho tambaleante no es muy divertido. Un nazareo al abstenerse de vino no significa que estaba absteniéndose del pecado, sino que tomaba una decisión de abandonar placeres que son legítimos, es decir, que no son pecado. Hay cosas en nuestras vidas que nos causan placer, pero no son pecado, sino para buscar el mejor placer, la presencia de Dios. Esto básicamente es como un ayuno, mis hermanos, porque sabemos que comer no es pecado, pero sacrificamos esto para apartarnos, para pasar más tiempo con el Señor. Este voto se trata de abandonar actividades que no son pecado, pero que sí nos pueden robar tiempo y enfoque. Oiga, estas actividades que nosotros hacemos nos pueden robar tiempo con Dios y nos pueden robar el enfoque para construir una relación más profunda con Dios. Dice la segunda, no tocar nada muerto. Vamos a leer en Levítico 21:1 y el tema que tiene en la parte de arriba, este capítulo dice, santidad de los sacerdotes. El Eterno se dirigió a Moisés, si bien no es pecado tocar un cadáver, hace que las personas sean ritualmente impuras. El Eterno ve y habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles que no quiero que ningún sacerdote se vuelva ritualmente impuro por tener contacto con una persona muerta en Israel. Mire la precaución y dice, trasladémoslo esto a nuestro diario vivir. Dios nos llama a no acercarnos ni siquiera un poco al pecado. Un nazareo tiene un corazón, un pacto de consagración, y ni siquiera se asoma para ver qué está ofreciendo el pecado. El consagrado no es seducido por el pecado. El consagrado no cae en la tentación porque siempre está pensando en agradar y obedecer a Dios. La otra parte es no cortarse el cabello. Representa que estaba entregada su vida a Dios como una ofrenda. Un nazareo que hacía el voto de forma temporal, al final del periodo cortaba su cabello, preparaba una ofrenda y junto con ella entregaba el cabello. Era un acto visible ante las personas. Tú y yo somos llamados a consagrar nuestras vidas a Dios y hacerlo visible ante el mundo. En Primera de Pedro, mis hermanos, dice, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, la palabra del Señor dice, pero ustedes son elegidos de Dios, elegidos
para el alto llamamiento del trabajo sacerdotal. Déjeme volverle a leer. Pero ustedes son elegidos de Dios, elegidos para el alto llamamiento del trabajo sacerdotal, elegidos para ser un pueblo santo, instrumentos de Dios para hacer su obra y para hablar por él, para contarles a otros la diferencia que él hizo por ustedes. De la nada a algo, de los rechazados a aceptados. Esto es la versión, el mensaje, mis hermanos, donde en la Reina Valera dice que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El voto del Nazareo, mis hermanos, tú y yo somos sacerdotes de Jesucristo, nosotros no somos cualquier cosa. El voto del Nazareo que en aquel tiempo se le aplicaba a esos hombres que querían dedicar y consagrarse a la obra para el trabajo del Señor, para hacerlo con excelencia. El voto de Nazareo se trata de sacrificar un deseo real para conocer más a Cristo. Una persona huérfana espiritual busca relajarse en un montón de placeres que pueden ser reales, como una serie de televisión, no digamos hoy en día las redes sociales, la pornografía. Todas esas cosas, hermanos, creen que trae descanso en lugar de buscar más la presencia de Dios. Esto no se trata de legalismo. Tal vez ustedes piensen y digan, ay, esta hermana, mis hermanos, ¿cuánto? Yo te pregunto en esta hora, ¿qué haces tú con las redes sociales? Tú me puedes decir, yo tengo un negocio, pero ¿qué es lo que publica tus redes sociales? A veces nosotros, hermanos, para venir y tomar la palabra del Señor, escudriñarla, a los 5 minutos tenemos sueño. Cuando venimos a orar, queremos que el Señor nos responda en 3 segundos. La petición que ni siquiera la queremos expresar es que el Señor ya sabe que yo la tengo en mi mente y en mi corazón. Y como dice que el Señor, que aún la palabra no ha salido de mi boca y Él ya sabe que tengo necesidad. A Él, cuando nos conviene, nosotros aplicamos la palabra. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? Yo te pido en esta hora que te examines tú y analices cuánto tiempo tú estás pasando en las redes sociales. ¿Qué es lo que tus redes sociales publican? Eso me dice de tu vida espiritual. Porque nosotros muchas veces, hermanos, nos enfocamos tanto en publicitar y publicitar y publicitar. Nos afanamos en enviar un verso bíblico todas las veces a las personas. ¿Tú crees que esa persona está leyendo eso? ¿Sabes que a veces nosotros compartimos el bagazo de la comida que ya no tiene sabor? Vete al manual de vida tuyo directamente y que sea el Espíritu Santo hablándote a ti. No cuando te despiertes que tu primer pensamiento sea tomar el teléfono para checar tus redes sociales. Porque eso es lo que está desenfocando al pueblo de Dios y se le está olvidando la comunión. Que nosotros no somos cualquier cosa, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a aplicar el voto nazareo en nuestras vidas, a sacrificar lo que nos da placer, no porque sea pecado, sino porque satisface nuestra carne. El estar en las redes sociales no es que es pecado, es el tiempo que tú pasas en las redes sociales, cómo tú estás usando las redes sociales, mis hermanos. Muchas personas creen que cuando se les habla estos mensajes no los quieren escuchar porque esta hermana es legalista o ella porque creció en un hogar cristiano habla así porque nunca ha tenido mundo. Hermano, tú y yo desde antes que fuéramos formados en nuestras vientres de nuestras madres, Dios nos asignó un llamado especial a cada uno porque tú y yo no somos cualquier cosa. Tú tienes un llamado y una asignación específica para este tiempo. No se trata de que si dejas un pasatiempo, Dios te va a amar más. Si tú dejas de estar en las redes sociales, no es que Dios te va a amar más.
Se trata de ser honesto en tu relación con Dios, de construir la forma más profunda. El voto nazareo incrementa tu disponibilidad para Dios. Cuando tú aplicas el voto nazareo en tu vida, tú tienes más disponibilidad para Dios. El mensaje no es obligatorio, es una invitación abierta. Si es tu corazón, te propones conocer más a Jesús, estás disponible para Él. Te consagres en una forma especial. Nuestra falta de intimidad con Dios no es por falta de tiempo, mis hermanos, sino por falta de enfoque, por falta de concientización en nuestras vidas. Dios está buscando hoy en día una generación que decida consagrarse de una forma total para utilizarlo en forma especial. Y Cumín es esa generación que Dios está buscando para estos tiempos. Porque si el nazareo, cuando tú lo mirabas, cuando cualquier persona miraba a Sansón, sabía que él era un nazareo. ¿Saben por qué? Porque usaba su cabello largo. Tú eres un nazareo de Jesucristo. ¿Qué es lo que te hace diferente del mundo? Las personas allá afuera pueden ver que hay algo diferente en ti. ¿Hay algo diferente en tu forma de comportarte? ¿Hay una forma diferente en la forma de que tú te vistes, en la forma que tú hablas? Yo te pregunto hoy, si tú eres un consagrado de Jesucristo, ¿te estás comportando como un consagrado? Tristemente, mis hermanos, les tengo que decir que en los altares de nuestras congregaciones hoy en día, lo que se está moviendo es el espíritu de seducción, el sensualismo, el desfile de modas. Hay tanto paganismo en nuestros altares. Hay irreverencia en los altares. Hay irreverencia a los códigos de vestimenta, mis hermanos. Hoy el pueblo de Dios viene y se declara un salmista y se declara un adorador y se presentan los altares de la casa de nuestro Abba. Se presentan con unas ropas que no dejan nada a la imaginación y la pastora o el pastor está profetizando palabra hermosa y no está viendo que su altar está contaminado. No está viendo los pastores hoy en día que los sacerdotes levitas que están llevando la adoración y lo que está moviendo al pueblo de Dios está contaminado. Pastor, date la vuelta. Date la vuelta y mira tu altar. Mira tu altar, está tan contaminado con el espíritu de seducción. Seducción en sus vestimentas que se visten a propósito. Hermano, hay un espíritu que el enemigo está infiltrando en los altares de la casa del Señor y los sacerdotes están aprobando y están aplaudiendo y no corrigen por miedo que las ovejas se vayan de su casa. No corrigen porque tienen miedo que los diezmos se le vayan de la casa y quede esa alma que se está perdiendo. Es preferible, pueblo de Dios, que en los altares se ministre a capela y sentar a todos esos que se llaman levitas y están contaminando los altares del Señor. Vuelva a ver sus altares, amada hermana, de sus iglesias presenciales. Aquí la pastora Oceanía no conoce la vida de nadie y muchas veces ni las cámaras puede ver. Pero como ella una vez dijo, si tú vas a servir, es tu conciencia, bajo tu responsabilidad, porque tú sabes cómo está tu vida. Hermano, aquí en Primera Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Somos nación santa, no somos cualquier cosa. Valemos la sangre de Cristo. Pero hoy en día el pueblo de Dios se le ha olvidado. Creemos que la palabra solo es para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo de la iglesia primitiva. Pero esa palabra es tan viva como fue ayer y sigue siendo viva para el día de hoy.
Es el pueblo, es el tiempo que tú y yo empecemos a santificarnos para Dios y empecemos a marcar la diferencia. Empecemos a gemir y a clamar para que nuestros altares se santifiquen y los altares se limpien. Que la casa de Dios se limpie. Porque para esta hora el Señor nos ha llamado. Para esta hora te está llamando a ti, mujer de Dios. A todos nos gusta que se nos predique aquí, que el Señor te va a dar nueva jipeta, que el Señor te va a dar nueva casa. Pero el Señor esta mañana nos está llamando a una necesidad urgente de arrepentimiento. Es urgente que como pueblo de Dios nos arrepintamos de nuestros malos caminos, que nos detengamos y empecemos a analizar qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro sacerdocio, qué estamos haciendo con el llamado que Dios nos ha asignado para este tiempo. Estamos haciendo la misma de Sansón, que Sansón se dedicó a satisfacer sus deseos carnales. Sansón se desvió del propósito que Dios había asignado desde el vientre de su madre, que era liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Pero Sansón se dedicó a hacer hazañas por aquí, por allá. Y cuando nosotros vemos nada más a Sansón clamando y gimiendo para que Dios lo usara, fue en el momento de su muerte, pero después de haber satisfacido todos sus deseos carnales. Que tú y yo no nos volvamos el Sansón de estos tiempos, hermanos. Que solo exterminemos la cantidad de enemigos en el día de nuestra partida. Nosotros no vamos a partir con el enemigo. Nosotros nos vamos a ir con Cristo el día que nuestro Señor determine. Mis amados, en Isaías 52:11 la palabra del Señor dice: apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Ay, miren, los que lleváis los utensilios de Jehová. Esto no lo digo yo, es la palabra del Señor. Es el momento que tu pastor vuelve a ver a tu altar. Vuelve a ver a tu altar. Y dice, los que llevan el utensilio. Tú que eres sacerdote del Señor y tienes un privilegio de servir en la casa del Señor. Tenemos que santificarnos desde adentro para afuera. ¿Sabe que la santificación viene desde adentro para afuera? No te tienen que establecer un código de vestimenta cuando tú sabes que eres real sacerdocio. La pastora o el pastor no te va a indicar cómo vestirte para la casa del Señor y cómo conducirte allá afuera. Cuando las personas nos miran allá afuera caminando, nos ven como alguien más común o la hija de Dios, la que es la sacerdote de Dios, es la más exótica, la más exuberante allá afuera, que llama la atención, pero llama la atención por su vestimenta o llama la atención porque la presencia de Dios va contigo, la gracia de Dios resplandece sobre tu rostro. Mire, Jeremías 4:3-4 dice: así dice ahora el Señor a los habitantes de Judá y a los habitantes de Jerusalén: Señor, rompamos la tierra dura y sin labrar. Es un desperdicio sembrar semilla entre espinos. Circuncídenme, cortaos el prepucio de vuestro corazón. Quitad todo lo que interponga entre nosotros y consagraos por completo a mí, para que el ardor de mi ira no se extinga contra vuestra mala conducta. Tenemos un Dios de amor. Todos sabemos que tenemos un Dios de amor, pero también tenemos a un juez. Y aquí nos llama a un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Dios quiere que el pueblo de Dios se santifique, que nos santifiquemos para Él, que marquemos la diferencia. Si a Sansón lo identificaban que era un nazareo por su pelo largo, que a usted se identifique porque ese nazareato que usted está viviendo refleja la gracia, refleja el favor de Dios.
muchas veces, si yo te pregunto hoy en día a ti, ¿qué pensará la gente de ti? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Realmente dirá que eres un hijo de Dios? Sabe que hoy en día tú te tienes que hacer la pregunta diferente. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de ti, mi hermano? ¿Crees que Dios está complacido con el servicio que tú estás dando? Yo he pasado, hermano, de ser un inocente espectador a un activo y fiel participante en aquello que Dios me ha llamado a hacer. Porque yo pude haber venido y predicado una palabra de prosperidad, pero yo te amo en el amor de Cristo, por eso te invito en esta mañana para que te autoexamines. Nos autoexaminemos, hermanos, y que sea el Espíritu Santo mejor que nos confronte hoy, hermano. Mejor que el Espíritu Santo nos haga ver las áreas en nuestras vidas que aún necesita ser cambiada. Y nuestras iglesias van a empezar a cambiar cuando tú empieces a cambiar. Si tu líder está chueco, clama. Si los levitas están chuecos, clamemos para que nuestros altares se santifiquen y le den la gloria y la honra a Dios, mis hermanos. Pueblo de Icumín, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y esto es real. Y dice que viene por un pueblo sin manchas y sin arruga. Viene por un pueblo que se ha santificado para él, que se ha guardado para él, pueblo de Dios. Yo te invito en esta hora a reflexionar. Yo te invito en esta hora a que medites qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo con el llamado que Dios ha depositado para ti, porque a todos Dios nos ha llamado con propósitos grandes y con una asignación específica. Y yo termino con esto, mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde, pueblo de Icumín. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sus ojos sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones, mis hermanos. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque te manifiestas y porque nos diriges y porque usas, Señor, tus hijos. En este momento, Señor, yo te presento a tu hija Armida Carballo. Padre, gracias por usarla. Yo te pido que tú seas cubriéndola porque cuando tú pones palabras, Señor, de este nivel, tú, Señor, también nos proteges. Y yo te pido que tú la protejas, yo te pido que tú la sigas usando, que tú la sigas guiando, Señor, por donde tú la quieres llevar todo el tiempo, Señor. Sigue usando su boca, Señor. No pares, oh Dios. Cubre esta mujer, oh Dios, con tu paz, con tu amor. Prospérala, Señor, en ti, oh Dios. Que tu espíritu, oh Dios, siempre esté ahí con ella, oh Dios, guiándola. Y que cada vez que ella abra su boca, oh Dios, si no eres tú, oh Dios, que va a edificar, que va a hablar, ciérrala, oh Dios. Que tú seas protegiéndola en todo su camino, en su casa, en su negocio. Que tú seas, Señor, cubriendo su vida para que ella pueda seguir siendo tu instrumento, Señor. Gracias, Señor, por este manjar, por este más que recordación, Señor, que tú nos has dado esta mañana, que nosotros podamos, Señor, entender y vernos al espejo y preguntarnos cómo tú nos ves, Señor, cómo tú nos ves. Es un tiempo para que nosotros hoy nos detengamos a entender cuál es nuestro llamado, cuál es el llamado que tú nos has hecho, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy tú nos has ofrecido, Señor, en bandeja de plata. Gracias, Señor, por este instrumento tuyo, Armida Carballo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.